Hola queridos amigos, gracias por acompañarme en este programa de 8, 9 y 10 por TV1, toda la verdad primero. Estamos en las vísperas casi, llegando a las vísperas de Navidad, de fin de año. Habíamos dicho que era un penúltimo programa, pero esto va a ser un penúltimo de otro programa que va a venir la semana que viene, que vamos a hacer con Adrián Salvucci y con el doctor Juan Gabriel Lavaqué. Este programa que vamos a dedicar, que es un tema muy especial, porque se llevó a cabo en el Centro de Estudios del Pensamiento Americano, el cual está relacionado con TV1, un simposio que trata sobre la gestión pública. Muy importante, han asistido una serie de funcionarios y expertos en el tema, donde se analizó todos los pros, contras, todas las dificultades, todas las cosas que se pueden hacer y todos los defectos que hay en la función pública o que enfrentan funcionarios frente a la política que influencia la función pública, como otros sectores que entorpecen el desarrollo, que de repente, no digo que bastardean, pero aminoran la capacidad que tienen muchos funcionarios de carrera dentro de los ministerios y que les es muy difícil desempeñar su trabajo. Pero también hay un poco de todo. Pero fue extraordinario y esto fue organizado por FEPAI, que es la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano, cuya presidenta y fundadora es la doctora Celina Lertora, quien me acompaña aquí. Celina, gracias. Gracias a vos. Gracias a vos por estar aquí, porque has acompañado los programas de disenso con Alberto Buela, sos una persona muy bien relacionada y siempre con buenas ideas para traer toda la problemática que existe, ¿no es cierto?, en la Argentina y Iberoamérica desde muchos puntos de vista. Este fue uno de los que has tratado, así que muchísimas gracias. Y nos acompaña en este programa alguien que no estuvo presente en ese simposio, pero que se ha logrado, Celina ha tenido la virtud de poder conseguirlo, para no cerrar el año sin tener su visión y su experiencia sobre este tema. Para mí es un gusto presentarlo a Manuel Isidoro Welch, que es licenciado en Economía, graduado en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que es profesor de secundario y universitario en la UBA, en Economía e Ingeniería. También se desempeñó en varias universidades, como la Universidad de La Pampa, la Universidad de El Salvador y la UCES. Se desempeña laboralmente en el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Política Económica y también en la Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad, como en otros cargos de la Secretaría de Política Económica. Ha estado como director de programación ahí, es director nacional de inversión pública y ha desempeñado también diferentes cargos, como director nacional en trato con las provincias, área de provincias, como en la Ciudad de Buenos Aires como auditor en la Auditoría General, creo que fue auditor, ¿no? Dirección de Obras Públicas, auditor de lo que es la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es así? Sí. Muchísimas gracias, licenciado, por estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme. Y tenemos una gran curiosidad en Así es. cómo se ha Así que desempeñado. vamos a comenzar inmediatamente con este tema. Efectivamente, como dijo Juan Manuel, en el mes de octubre realizamos aquí un simposio sobre gestión pública con la presencia de un conjunto de funcionarios de experiencia en el tema, y una de las cuestiones que surgió fue la preocupación por la evaluación de la calidad de la gestión pública. Hubo muchas críticas a cómo se hace, cómo se viene haciendo desde hace lustros, no es una novedad para personas que tenían todas cerca, por lo menos 20 años de experiencia en la gestión pública. Y uno de los temas que verdaderamente se planteó era la falta de una buena evaluación, y salió el tema normal de las auditorías. Vos has sido auditor, estás en el tema, y nos parece que es muy importante lo que nos puedas decir al respecto, porque en general, no solo por lo que en ese momento dijeron los expertos que hablaron, sino también por las opiniones que vertió el público y por lo que uno puede ver en general escuchando a la gente considera que la auditoría es necesaria para saber dónde estamos parados, si vamos bien o no, y cómo hay que modificar la gestión de las políticas públicas. Pero también parece que una buena auditoría, o sea,
un buen técnico que sea capaz de hacer una buena auditoría, siendo necesario, no es suficiente. O sea, hay algo que, a pesar de tener buenos técnicos que saben cómo hacer las cosas, finalmente no termina saliendo bien. Entonces parece que hay que revisar algunos conceptos que nos vienen así por tradición, pero que muy probablemente no son correctos. Entonces, esto es lo que concretamente te queremos preguntar, porque tu experiencia nos va a permitir saber, en primer lugar, en qué estamos equivocados nosotros, los ciudadanos de a pie, cuando exigimos o nos parece que algo que tiene que hacerse va a salir bien, y luego si se hace y no sale bien, nos desconcierta totalmente. Entonces, esta sería la primera pregunta. Hay varias etapas de auditoría de cualquier hecho de la función pública. Está la Auditoría General de la Nación y está la Auditoría, la Sindicatura General. Las dos son auditores, una interna y otra administrada por el Congreso. Y dentro de esa administración del Congreso, por la oposición. Exactamente. O sea, el director de esa auditoría externa es un opositor. Yo, pese a mi paso por la auditoría, donde además por mi función leía todas las auditorías que se hacían y realmente eran muy buenas. Pero a raíz de mi actividad desde el año 2003 en la Dirección Nacional de Inversión Pública, hay una preocupación mayor por la evaluación ex post de los proyectos y por la evaluación ex ante, por supuesto, que por la auditoría misma de la que se encargan otros organismos. ¿Cuál es la diferencia entre la auditoría y la evaluación? La auditoría se refiere a la parte de honestidad de los números. O sea, dijimos que íbamos a gastar 10 pesos y gastamos 20. ¿Por qué? Porque hubo inflación, se agregaron cosas al proyecto, hubo alguna picardía. Ese es el trabajo de la auditoría. En lo que nos especializamos en la dirección, que es en la evaluación, todos los proyectos de inversión pública de más de 148 millones de pesos ahora, que es el 1 por 1000 del presupuesto general, tienen que presentar una evaluación ex ante. Es decir, vamos a hacer este proyecto porque tenemos determinadas falencias, o sea, la justificación de por qué se hace el proyecto, y va a haber esta cantidad de beneficios y de beneficiarios. La evaluación ex post debería ser la que después confirme si los beneficios mencionados en el paso previo se cumplen realmente o hubo una sobreestimación. No hay un hábito cultural de realizar la evaluación ex post. Y aún la evaluación ex ante, esa donde dicen por qué lo hacen y los resultados que se van a obtener, para muchos funcionarios, si tienen poder, tratan de evitar hacerlo, pese a que la ley es muy clara en que hay que hacerlo. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, porque me suena un poco a esto que vos decís, que no hay una costumbre, a las dificultades que empezó a haber y ahora están arreglándose de alguna manera con las cuestiones ambientales, los informes de impacto previos a la realización de cualquier obra. Cualquiera de nosotros puede recordar que hace 10 años era lo que estás diciendo, todo el mundo se oponía, ¿por qué tiene que haber un informe de impacto? Hoy está entrando en la cabeza de la gente común y del empresario y del que quiera construir algo y del que quiere medrar con eso o del beneficiario, que ese informe es necesario. Sigue estando el problema del ex post. Porque si por un lado uno ve que en las cuestiones ambientales aparece un informe de factibilidad con impacto bajo y después resulta que se hace la cosa y cuando se empieza a querer medir el impacto es muy diferente. O sea, hay algo también en ese tramo que va del ex ante al ex post que hay que arreglar. Pero me parece muy importante que los funcionarios empiecen a entender que por lo menos el ex ante tiene que ser sí o sí, porque no hay ex post si no hay ex ante. Claro. ¿Va en ese sentido la línea de los funcionarios actualmente o no? No, nosotros entendemos que ellos
están muy preocupados por cumplir la ley y sabe que si no lo hacen, están fuera de la ley. La gestión es corta, digamos, tiene nada más que estos meses, y tenemos esperanza de que cumplan con lo que dispone la ley, que es otra cosa, una característica de nuestro país, que hay que persuadir para que se cumpla la ley. ¿Esa ley es nueva? No, la ley es del año 94. ¿Y desde el 94 se viene cumpliendo algo de lo que se dice? No, algo sí, y cada vez un poquito más. Cuando hablamos de algo sí, ¿qué es un porcentual? ¿Del 100% cuánto? Y hay empezó, digamos. Quisiera hacer un comentario de que la inversión pública hay dos maneras de ejecución. Una es la inversión real directa, o sea, la que los mismos estados nacionales, digamos, ejecutan a través de los organismos públicos, y otra que son las transferencias. O sea, le transfiero a la provincia de Tucumán para que haga tal dique. Eso, por ejemplo, no ha pasado nunca. Y del total de inversión pública, el 35% es IRD y el 65% es transferencia. Quiere decir que ese 65% ya está fuera de la ley. Y por lo tanto no tiene prácticamente ningún sistema de control ex ante. Claro. Tiene que haber una partida especial que sacan de otro lado para complementar. Claro, que le llaman transferencia. Claro. Pero sin control ex ante. Claro. Por lo cual también solo ex post podría ser evalualmente una auditoría de tipo tradicional, pero no la que se estaba planteando como un comparativo, una evaluación de las fortalezas y debilidades del cumplimiento. También quiero decir una cosa. Nosotros, como le tenemos que exigir a los organismos que empiecen a cumplir con eso, dijimos, bueno, vamos a hacer, contratando profesionales, la evaluación ex post de 3 proyectos, para después hacer un manual de recomendación de la forma de hacer. Los 3 proyectos, que eran la tercera línea de Yacyretá, la Ruta Nacional 81 en Formosa y el acueducto de Trelew a Puerto Madryn, dieron beneficios mayores a los que estaba en la evaluación ex ante. Quiere decir que no necesariamente uno va a buscar la cosa rara y negativa, sino a mejorar la formulación del proyecto después. Eso es muy interesante, y hay una experiencia en política científica en los años 70, lo que entonces era la OCDE, dentro de del mercado común, comenzó a tener una política científica unificada y a evaluar ex post y ex ante, sobre todo cuando la empresa privada y los fondos privados empezaron a aportar ingentes cantidades de dinero a proyectos científicos. Y sucedió más de una vez que proyectos que se pensaba que iban a tener un resultado, digamos, medio, tuvieron un resultado excelente, mientras que otros no, por lo cual se demostró que el temor de los científicos y de los funcionarios de los centros y sistemas de ciencia y tecnología de que las evaluaciones ex post fueran lapidarias y terminaran con el proyecto, terminaran con esa línea política, no es así. Esto es muy importante porque también el imaginario colectivo tiene la idea de que todo control es para castigar. Exacto. Y como consecuencia de eso, para terminar con un puesto, con un cargo, con una línea de trabajo, esto lo hemos visto en el caso de la evaluación educativa, ¿no?, que se quiso hacer, la imagen general es, esto se hace para castigar si sale mal, en lugar de aceptar que puede salir mejor de lo que uno estaba esperando. ¿Y por qué es importante? Porque en realidad toda la etapa, todo lo que se hace alrededor de la inversión pública es para decidir cómo se gasta el dinero. La cantidad de fondos disponibles para la inversión pública es infinitamente menor a las necesidades y a los planes del gobierno. O sea, si una administración quisiera hacer todo lo que hay que hacer, no hay plata que alcance. Entonces hay que elegir qué proyectos hacer y cuáles dejarlos para más adelante. Un conocimiento mejor de los beneficios de un proyecto hace que esa elección sea mejor, que se invierta mejor para toda la ciudadanía ese dinero. Esta observación es muy importante porque cuando los medios son escasos, que lo son siempre, es necesario establecer prioridades.
Y la discusión sobre las prioridades, hay también un cierto consenso, corríjame si estoy equivocado, un consenso social general, que es una evaluación estrictamente política. Sin embargo, por lo que estás diciendo, pareciera que no es solamente de ideología política, sino que también tiene que ver con aspectos técnicos de factibilidad. Un político de determinada línea, cualquiera que sea, puede tener un ideal de una opción, pero esa opción ser francamente irrealizable o ser malamente realizable, y entonces, bueno, hay que revisarlo. ¿Cómo ves vos este punto? Yo tuve una experiencia casualmente en la provincia de Tucumán, una discusión entre el secretario de Obras Públicas de aquel momento de la provincia y el director provincial de Vialidad. El director de Vialidad, como técnico, decía que los técnicos tenían que decidir qué rutas se hacían o se arreglaban. Y el político le decía, no, el político gana la elección y tiene el compromiso con la gente y es él el que decide qué hacer. Nosotros a partir de ahí, con otra subsecretaria que aportó una frase que a mí me pareció muy interesante, entendieron que nuestra obligación era ofrecerle más información al político que decide, o al funcionario de alta jerarquía, el ministro, que decide una obra. Es decir, brindarle más información para que él tenga más criterios para decidir. Claro. No pretendimos que los técnicos le quisieran imponer al político o al funcionario qué hacer o qué no hacer, sino decirle, mire, acá tiene un montón de beneficios que le va a significar el apoyo de la gente y más votos, que se hace este proyecto. Usted hablaba, en un momento habló de dos tipos de auditoría, ¿no? Hablaba de la auditoría general y había una auditoría... La sindicatura. La sindicatura. Sí. Y la auditoría del Congreso o algo por el esa es la auditoría general. Sí. Bien. ¿Son incompatibles? ¿Son compatibles? Se manejan... ¿Se chocan entre sí? No. Se manejan independientemente como lo es la auditoría externa o interna de una gran empresa. Se manejan independientemente y una controla a la otra, pero la característica en esto de la función pública es que una está dirigida por la oposición, mientras que otra está dirigida por el oficialismo. Y el hecho de que sea así, en principio, sugiere que está bien. Claro. Porque hay dos miradas. Se balancean, digamos. Pero la realidad es que también hemos visto, eso que vos decías, que bueno, no, se controlan, pero además se atacan a veces, ¿no? Claro. Y esto termina, me da un poco la impresión, en el peligro de una esterilización de los esfuerzos evaluativos. Sí. Porque cuando yo impugno a vos y vos me impugnas a mí, quedamos en tablas. Sí. ¿Cómo ves esto? Yo creo que lo más lógico es que existan los dos y que la auditoría interna le dé tantos aportes a los funcionarios que deciden como para que la otra no la pueda agarrar en un renuncio. ¿No es cierto? Que le avise, mira, en tal lugar hay un funcionario tuyo que se está equivocando. Creo que son útiles las dos. En eso creo que estamos de acuerdo. Sí. La cuestión es, me da la impresión de que falta un sistema aceitado para lograr eso que dijiste, que es muy importante. O sea, que el funcionario oficial que tiene a su cargo la responsabilidad del gobierno también tenga en claro su responsabilidad de informar. Claro. Pero esto no solamente en nuestro país, sino en muchos países uno ve que el Congreso cita a un ministro y lo tiene que citar 10 veces y puede que a la 11ª vaya si le da la gana, y no considera que eso sea un desmedro de su propia función, que eso es lo grave, ¿no? No es como aquel que está cometiendo un ilícito y tienen claro que está cometiendo un ilícito, ¿no? Lo está cometiendo con total tranquilidad y legitimándose. Entonces, esto es un tema, ¿cómo lo ves? ¿Con alguna posibilidad de arreglo? No, vos hablaste antes de antropología y a mí me parece que se debería estudiar por qué, o de historia, por qué tenemos tanto apego a no cumplir la ley. A sentir que bueno, si podemos no la cumplimos, si no lo hacemos para algo malo. Eso es algo cultural que va más allá de lo que yo pueda ver de mi función, pero una pregunta que yo hice cuando entré a trabajar en la dirección
es por qué había que persuadir para cumplir la ley. Se ¿Y supone qué te contestaron? porque si no, no te dan bola. Claro. Palabras textuales. Claro. Entonces, bueno, en forma permanente se hacen capacitaciones, se informa, se trata de dar las ventajas. Todos los años se avanza un poquito para bien. Todos los años se avanza un poquito para bien. Pero estamos muy lejos de la meta todavía. Sí, es indudable que en general nuestra cultura ciudadana no es buena. Esto creo que acá se ha dicho infinitas veces. De modo que hay una base que no ayuda. Pero más allá de eso, uno también tiene que pensar que los estamentos técnicos del gobierno están ocupados o deberían estar ocupados por personas que además de tener una capacitación científica o tecnológica, tengan también una habilitación ética y una claridad conceptual acerca de su función. Yo no sé, y esto es una pregunta que te hago, si los cursos de capacitación, los que yo conozco en general son técnicos, o sea, son de ayornar, te salió alguna nueva cosa, sea a nivel jurídico o legislativo, como a nivel de la técnica que sea. No sé si son suficientes. Me temo que no sé cómo lo ves. Yo ahora que te lo escucho, coincido con vos, pero no se me había ocurrido antes. O sea, vos lo decís y yo digo, tienes razón, pero nosotros como oficina técnica siempre capacitamos en la técnica del manejo del sistema. Claro. Y no se nos había ocurrido esto. El problema es la gran variedad de las carencias. Es un tema que se está trabajando ahora también en Derecho sobre la formación de jueces y abogados, porque todos nos quejamos cuando un juez dice un disparate, tendemos a pensar de que un juez o un funcionario del Poder Judicial, de que es un corrupto. Sin embargo, un estudio más profundo puede determinar que no es corrupto en el sentido tradicional, digamos, coimero, etc., sino que simplemente es incapaz, es inepto, lo cual es una manera también de corrupción, pero diferente. Se hizo un estudio, lo hicieron la Federación de Colegios de Abogados hace un tiempo, sobre las carencias de los graduados de las facultades. Claro, es una lista de carencias impresionante, que bueno, falta conocimiento de esto, del otro, conocimiento deontológico, ético. Mi pregunta ante semejante lista tan variopinta de carencias es cómo se soluciona eso, porque con todos los colegios de abogados dan muchísimos cursos de actualización para jueces, la justicia, el sistema judicial para los jueces y funcionarios, pero esos son técnicos. Es decir, ¿dónde está la formación de una conciencia? Eso yo creo que debería plantearse en algún momento, no sé cómo lo ves. Pero, ¿sabes qué? Vamos a ir a un pequeño corte. Sí, cómo no. Volvemos enseguida, va pensando de respuesta. Mientras piensa. Hay varias más que vamos a hacer. Bueno. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Celina Lertora y con el amigo Manuel Isidoro Welch. Ya volvemos. Bandera, el periódico nacionalista de Argentina. Pedilo todos los meses en todos los kioscos del país. Bueno, seguimos aquí con Manuel Welch, que estaba por responder cómo es la visión que tenías en base a... Así como dije que no se me había ocurrido la capacitación en temas más allá de lo técnico, que sería tan útil, que yo he pensado siempre que el principal problema de la corrupción es que no hay una reprobación moral de la sociedad.
de los amigos, de los compañeros de graduación. Si alguien encontró el camino para enriquecerse, se lo ve como un vivo, no como alguien que merezca reprobación. Es verdad, y eso no sucede en todos los países. Hay países en los que existe esa reprobación social y sin duda es un cierto freno, no digamos que definitivo ni válido para un 100% de los casos, pero es un freno. Pero vos mencionaste algo recién, no es solamente que falta suficiente reprobación social, mencionaste algo peor, que cuando alguien encontró una veta para aprovecharse, no solamente no se lo reprueba, sino que se lo admira. Claro. Qué bien la hizo, dice. Claro. Qué bien la hizo. Claro. O sea que pareciera que hay un problema de base en la formación ciudadana que va mucho más allá del punto que acá estamos tratando y que permea todo tipo de gestión, ¿no? Y hasta podríamos hablar de los hijos. El hijo de una persona, ¿qué prefiere? ¿Que sea honesta y pobre o que se enriquezca como pueda? Muchas veces los hijos impulsan a los padres o los padres a los hijos. Vos tenés que no quedarte como yo, que soy un pobre tipo, avivate, nene. Sí. Ahora, como auditor, es decir, nosotros vemos que los políticos de alguna manera se enriquecen en la función pública. O por lo menos cuando les toca los 4 años, yo siempre tengo la teoría donde dice lo que es de todos es de nadie y si es de nadie es mío. Entonces creo que es un paso importante que dan. Ahora, ¿cómo hace las auditorías del Estado cuando en obras se pacta determinadas cuestiones, si hay que haber determinados pagos? ¿Cómo eso no salta? Bueno, hay un tema que embarra la cancha, que es la inflación. Si nosotros fuera una economía sin inflación, esto se dijo que sale 100 pesos y tiene que salir 100 pesos. Ahora, habiendo inflación, necesariamente se tiene que adecuar el precio de la obra al aumento en salarios, en materias primas. Entonces, es muy difícil el control. La asignación de obras, por ejemplo. Claro. ¿No? Cuando se asigna una obra, se determina, en fin. Siempre es por licitación. Lo que pasa es que aquí entra el manejo de los privados, porque siempre se habla de la corrupción pública. No. Pero los empresarios se cartelizan, se reúnen y se reparten las obras y qué precio y a la hora que se abren los sobres ya uno sabe quién va a ganar, digamos, ¿no? Pero hay un tema interesante, porque eso es verdad. La inflación modifica necesariamente los costos y tampoco puede cargar con una inflación que no podía prever un empresario, porque obviamente no es así. Pero hay inflaciones que son normales que, digamos, pueden ser absorbidas, que sea un 3, un 10%. Pero cuando uno tiene una inflación de un 40%, pareciera que el empresario puede decir, bueno, yo cumplo la obra en un 60%, porque el otro 40% me lo tragó la inflación. Y es ahí donde empieza la sospecha de que además de la inflación hubo algo más, ¿no? Porque la obra se cobró en su totalidad, pero resulta que cobró. Entonces, ¿qué proporción o cómo se podría evaluar qué proporción de verdad y de mentira hay en esta alegación típica del que no terminó una obra y cobró todo, de que se le dispararon los precios y no pudo? Porque tiene que haber algún método. En realidad hay una ley ley de redeterminación de precios de obra pública, que el empresario, por ejemplo, va avanzando. Entonces, en determinado momento dice, bueno, ahora yo voy a presentar un certificado de obra, pero por favor aplíquenle la polinómica de actualización. Y entonces hay una oficina en cada ministerio que se encarga de eso. O sea, eso está bien establecido cómo se hace. O sea que, digamos, un empresario no tendría el recurso de decir, como lo hemos oído y leído múltiples veces, bueno, como hubo inflación no pude terminar. No. Eso, y hay mucha gente que lo cree, le estoy preguntando porque hay mucha gente que lo cree y que dice, bueno, claro, pero con semejante inflación es normal que las obras no se terminen, porque evidentemente este mecanismo la gente no lo conoce y no es conocido y curiosamente ni el periodismo, ¿no? Habla de eso
Es muy interesante porque, claro, una cosa es el que va cumpliendo y a medida que va cumpliendo va pidiendo la actualización, entonces es evidente, la obra sale más caro, pero se termina. Claro, claro. No es que se cobró todo, se hizo a la mitad y la obra no se terminó, entonces una obra que está por la mitad es como si no se hubiera hecho, porque al final No, no es sirve. que Pero lo que se gastó, se gastó. Obra iniciada hay que terminarla porque si no es un costo hundido. Claro. O sea, todo lo que gastó hasta ese momento es tirado a la basura si no la termina. Bueno, hemos visto que en la administración pública eso no importa, porque como la plata es del Estado... No, se no, cree no que siempre, no pasa. siempre. En el criterio nuestro, digamos, de la dirección, participamos en la elaboración del presupuesto anual, en la parte de los temas de inversión pública, y los primeros proyectos que se aprueban o se propone para aprobación en el año son los que ya están en ejecución. ¿Cuánto es el porcentual de obras que se ejecutan? Es decir, de todo el plan de obras, Sí. de las ejecutables, ¿cuántas cumplen o llegan a destino? No, un altísimo porcentaje. No llega. No, llegan, Llegan. sí. Un altísimo porcentaje llega y esos pequeños proyectos, pequeños en número, que no llegan, son los raros. Lo que pasa es que son los que impactan, los que aparecen por televisión. Sí, pero son muy millonarios. Sí, pero le repito, coincidió con un cambio de gobierno. Si no, esas obras se terminan siempre. De hecho, la actual gestión comenzó con la continuación de las obras que ya estaban en ejecución, en un 90%. Durante la administración de los Kirchner se dice que se inauguraban muchas obras, es decir, se inauguraban mucho, se ponían muchas placas, pero pocas obras se llevaban a cabo. Y se presupuestaba, etcétera, y después quedaban en la Bueno, nebulosa. los de Lázaro Báez que los cubrió ejemplo. todo. Esa por lo menos es la razón que se da de que esté preso. O sea, que Cristóbal cobró, López. bueno, Cristóbal López. Otro, ¿no? Está bien, tal vez en el contexto total de toda la obra, si incluimos las provincias, los municipios, etcétera, esto sea minoritario. Sí, totalmente. Pero de cualquier manera son cantidades muy importantes y esas cantidades de ser aplicadas a otras, si no hubiera podido ser esa obra, a otras necesidades, hubiera sido también algo muy importante para mejorar la educación, para mejorar los hospitales, mejorar, yo qué sé, una cantidad de cosas que son necesarias. Y igual yo insisto, las obras no terminadas es un porcentaje ínfimo, despreciable, digamos, que coincidió con un cambio de gobierno, si hubieran terminado. Obra iniciada se termina. Usted tiene una idea, es decir, una de las cosas que más faltan en Argentina son viviendas, ¿no? Sí. Los gobiernos siempre encararon como proyecto político el tema de la construcción de viviendas. Sí. El peronismo, creo que en el año 74, construyó en un año 1,5 millones de viviendas, 1,5 millones de viviendas. Creo que fue en el periodo de 2 años, año y pico, pero creo que ha sido revolucionario por la cantidad de viviendas que hubo. ¿Qué porcentuales hay en las viviendas y por qué no se nota tanto que se construyan viviendas o no haya planes orientados a la necesidad de la construcción? Lo mismo que decíamos al principio, es tanta la cantidad de dinero que es necesario para construir viviendas que es imposible satisfacer toda la necesidad. Claro, usted dice que una obra iniciada se termina, sin embargo, en algunos casos parece que eso incluso ya no sería posible. El caso de Sueños Compartidos, ¿no? Por ejemplo. Porque las condiciones en que quedaron esas viviendas como que ya ahora no se pueden terminar porque se estropeó lo que había, otras cosas, otros edificios que han quedado así por la mitad. O sea, alguna obra puede eventualmente, a lo largo del tiempo, que tenga lapsos de inacción, puede irse terminando. Otras, la inacción misma arruina lo que se ha hecho y entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo lo considera una auditoría o una evaluación ex post? Porque evidentemente no es el fracaso de que puse unas viviendas que parecían muy buenas y resultó que era muy caluroso, Sí. muy esto, no, realmente No sirvieron. No sirvió, diré. No. Si a mí me hacen esa pregunta francamente, yo digo que lo primero que hay que hacer es terminarlas. Después veamos qué pasó de incorrecto, pero no lo dejemos sin terminar simplemente para tener una prueba política del error anterior. No, yo no me Hay refiero que a terminar. eso, sino al hecho de los que han Cuando indicado nosotros técnicos éramos que algunas chicos. obras se han
digamos, la infraestructura que se había empezado a hacer se ha deteriorado de tal manera que es como que habría que empezar de nuevo, o sea que con ese dinero que se tenía ya no solamente no se puede, sino que hay que poner muchísimo más. Pero habría que hacer primero el estudio técnico para afirmarlo eso. Cuando nosotros éramos chicos ya pasó esto. Yo vivía cerca del Hospital de Clínicas y estaba ese monstruo que es ahora el Hospital de Clínicas sin terminar. Y los mitos eran que estaban mal hechos los baños, que estaban mal hechas las cañerías, pero no se terminaban. Después la verdad que no sé qué gobierno dijo, no, esto lo terminamos, y estuvo al servicio de la salud décadas, que ya ahora están por construir otro. O sea que hay veces que no se terminan por fallas estructurales y otras veces que no se terminan para que quede en evidencia el error anterior. Usted señala esto y yo querría señalar una excepción. Desde más o menos 1870, es un tema que yo estudié en Historia de la Tecnología, tengo toda la información, he publicado varias cosas sobre eso, se planteó el problema de las inundaciones en la cuenca del Salado. Y realmente durante muchos años hubo diferentes proyectos, unos mejores, otros peores, etcétera. La revista de Ingeniería ha publicado muchísimo eso hasta 1920, más o menos alrededor de 1915-20, comenzaron a construirse algunas defensas. El problema de eso es que ninguna fue terminada. Entonces, uno de los problemas que por los años 20 o 25 se planteaban era que lo que no se había terminado 10 años antes, claro, no funcionaba porque estaba una parte, pero después faltaban los otros canales, entonces el agua no salía por donde tenía que salir. Hasta el día de hoy no se han terminado. Es decir, nosotros seguimos sin saber si una propuesta del ingeniero Huergo era o no buena para arreglar los canales del Salado. Y no es un problema común porque una tercera parte productiva de la provincia de Buenos Aires, que es la más productiva del país, está en peligro. Entonces, no es una pavada. Y sin embargo, de esto no se habla. Entonces, creo que al contrario, hay que hablar de estas cosas que aunque sean minoritarias, como usted está diciendo, y que de un gobierno a otro gobierno, la realidad es que ¿cuántos gobiernos pasaron de 1910 a 1915? Pero ninguno lo terminó. Y cuando se hicieron evaluaciones, era tan obvio que la evaluación iba a salir mal porque no estaba terminado. Es como si yo hago una casa y no plastifico el techo y después digo, mire, se llueve. Y sí, claro, ¿cómo no se va a llover? Sí, sí. Es decir, hay cosas que hasta es tonto, ¿no? Estar discutiendo eso. En Argentina tenemos algunos casos graves. A mí me parece que en el caso ese de la cuenca del Salado, tiene que ver con los resultados políticos. ¿Sí? O sea, yo no lo discuto. Hay un tipo de obra, por ejemplo, si un intendente hace un camino con una rotonda, eso lo ven todos los ciudadanos. Entonces él siente que políticamente le es redituable. Si en cambio él hace cañerías para desagote cloacal, no lo ve nadie. Cada vecino se beneficia con eso, deja de usar el pozo y empieza a usar la descarga en red, pero no luce. ¿No es cierto? Cuando el intendente hace el balance de gestión, no le aprecian eso. Sí, Manuel, eso es verdad. Y entonces, perdón, por eso se abandonan las obras, esta que usted menciona del Salado, que han pasado inclusive por nuestra oficina para dictamen, porque tienen esa característica, en determinado momento no alcanza y dice, bueno, volquémonos a esto que nos da réditos. Pero si hay algo que se ve son las inundaciones. Claro. Hasta el punto que yo diría que me atrevo a decir que en el imaginario porteño el éxito de la gestión macrista no estuvo en que las plazas están más lindas y con más verdes y con verjas artísticas, sino en que la ciudad ya no se inunda como se inundaba antes. Y eso cada vez que hay una lluvia y que uno se acuerda que tenía que salir poco menos que con canoa y ahora esa calle no se inunda y los autos no flotan en el agua y uno sigue viendo eso en otros lugares del país. Eso es muy visible eso. Bueno, por eso me sorprende porque para el actual gobierno se ve que la preocupación la extiende al resto del país porque pasó por nuestra oficina una solicitud de préstamo internacional para el tratamiento de ese tipo en el delta, en el río Luján, a lo largo de todo su trayecto. O sea que eso posiblemente cambie como les ha dado tanto beneficio en la ciudad,
están ocupados en hacerlo también en la provincia de Buenos Aires. Una preguntita, y ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Por qué necesitamos pedir crédito para comprar nuestro propio cemento, nuestro propio trabajo, el hombre argentino, los materiales, el transporte, todo es nuestro? ¿Por qué necesitamos un crédito extranjero? Esto es como un tema familiar. Una familia puede decidir vivir con lo que tiene, o puede decidir que quiere hacer algo y no le alcanza el dinero y pide prestado. Son decisiones de política familiar. En inversión pública se entiende que es válido pedir prestado si la obra va a beneficiar a más de una generación. O sea, ¿por qué lo voy a pagar yo si se van a beneficiar mis hijos y mi nieto? Que paguen ellos también un poquito. Hay veces que se pide y no se tiene en cuenta esto, y es un error. ¿Y por qué se pide y no se hace con fondos propios? Porque los fondos propios no alcanzan. Fíjense toda esta discusión que hay en estos días entre el oficialismo y la oposición por el impuesto a las ganancias de los sueldos. ¿Y qué dice el Estado Nacional? Y es verdad, no nos desfinancien porque no nos alcanza. Siempre el Estado tiene un pequeño déficit. O lo financia con préstamo externo, o lo financia con emisión monetaria. O no hace nada. O no lo hace. O no hace nada, claro. El tema es para qué se usa el préstamo externo. Sí, sin bueno, duda. Ahora creo que sí, sin duda. Lo que veo es que cuando dijo si es algo que vamos a usar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, es lógico que todos paguemos un poquito. Lo lógico que usted acaba de decir, los tipos ya lo tienen recontra claro, porque hemos tomado deuda externa que la van a pagar hasta en 70 generaciones en el futuro, si es que todavía seguimos siendo argentinos. Sí es un error tomar préstamo externo para viajar al exterior, por ejemplo, porque ahí viajamos nosotros, ¿por qué se la hacemos pagar a los otros? Claro. O para otros gastos que no son productivos, sí. ¿No es cierto? Que suele ocurrir. Y después muchos otros temas de esos que creo son que sí, lamentables, ¿no? En nuestra... Creo que uno saca un tema y de pronto sale una red de temas que va... y claro, los problemas son mucho más complejos de lo que parecen cuando se tratan así, muy ideológicamente, por blanco-negro, bueno-malo. De cualquier manera, creo que con esta charla de Manuel ha quedado aclarada una cantidad de cosas para el público que probablemente no las conocía o no se acordaba o no las tenía presentes. Totalmente. Y tenemos que agradecerte mucho. Claro que tampoco no queremos comprometerte, porque tenemos muchísimas preguntas más para hacer debajo de la mesa. Pero no, por supuesto. Yo les agradezco. Pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Simplemente yo también agradezco muchísimo que haya estado Welch aquí y bueno, esperemos que más adelante, cuando deje la función pública, hablemos más. Bueno. Seguiremos con este tema, porque es un tema importante. No, interesante. En realidad, el próximo tema que el grupo de FEPAI piensa tratar el año que viene es el empleo público. Bueno, eso es flor de tema, ¿no? De modo una última preguntita simplemente antes. ¿Cuántas viviendas se están construyendo por año? O por lo menos desde que está en la auditoría. Yo les voy a mencionar esto, no. La inversión, el gasto en vivienda. Inversión. ¿Por qué cuesta incluirla como inversión? Porque se entiende como inversión pública aquello que incrementa el capital del Estado. Claro. Y la vivienda es un esfuerzo del Estado, pero se transfiere inmediatamente al sector privado. Entonces hay una discusión, y son válidas las dos posturas, de que no es inversión pública, entonces no pasa por nosotros. ¿Deberíamos tener el banco hipotecario nuestro? Sin duda. No esté privatizado, sino que sea público. Sin duda. Como el en su momento el banco hipotecario fue precisamente la gestión del Estado a los efectos de apoyar al sector privado. Porque, claro, eso es verdad. Y si no, se da la otra circunstancia, el problema que
que hubo o que sigue estando en Venezuela, que precisamente para mantener el criterio de que es una capitalización del Estado no se dan los títulos de propiedad. Entonces al final la persona nunca es dueña, y que la idea es precisamente, un gran político. Al margen de eso, aunque no lo fuera, si la razón fuera exclusivamente la que estamos diciendo, esta razón técnica, igual estaría mal, porque la persona de lo que se trata es que sea propietario. Que cuide. Claro, que sea capaz de tener su propio bien y no vivir eternamente en algo lo prestado. pague, Prestado por el dueño, que sea un privado o el Estado, es lo mismo. Y que lo pague también, una forma Y que lo pague, claro, para eso, que otros puedan tener. Eso es parte de la esa formación decisión. ciudadana también, claro. Bueno, eso es lo que está fallando también. Bueno, Profesor Welch, muchísimas gracias por haber acompañado aquí. Gracias a ustedes porque me he sentido muy cómodo. Y que tenga una feliz Navidad, feliz año. Muchas gracias. Empecemos Igual a bien. ustedes. Ojalá que el año que viene nos nutra un poquito más con responsabilidades y claridad en todo. Y ojalá. Muchas gracias. esperemos que así sea. Celina, muchísimas gracias también. ¿Algún pensamiento final? Bueno, como pensamiento final quería decir en primer lugar que creo que hemos fortalecido institucionalmente FEPAI con CEPA y con el canal, y esto me parece que es un punto positivo porque tenemos muchos puntos en contacto. El canal tiene una sección, digamos, de trabajo político, periodístico político, que nosotros no hacemos en FEPAI, pero a la vez ustedes tienen algo que a nosotros nos interesa, que es este tipo de ámbitos para trabajar conjuntamente. Así que mi expectativa es que mejoremos y fortalezcamos nuestras relaciones institucionales, y que te podamos traer algunos otros proyectos, y desde luego me permito pasar el avisito, como digo, de que esta tarea que nos hemos propuesto de trabajar reflexivamente sobre la gestión pública, vamos a continuarla con el tema del empleo público. Bueno, me parece brillante, eso hay que tocarlo el tema. Gracias, Celina, que te das una feliz Navidad, feliz año nuevo. Lo mismo también para todos los oyentes del canal. Que nos ven. Y a ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos. 8, 9, 10, ya tiene su penúltimo, habrá un programa más. Pero les agradezco mucho por acompañarnos, por todas las visitas, por todos los comentarios, por todo. Síganlo haciendo. Estoy seguro que el profesor Welch va a acompañar respondiendo a algunas de las comentarios que pueda haber, lo mismo que Celina Lertora. Y vamos a trabajar junto con FEPAI, porque FEPAI trae ideas y temas muy valiosos que nos permiten crecer, nos permiten debatirlo, discutirlo y entenderlo también, ¿no? Y también nos crece la yugular, que eso no lo podemos evitar también, porque vamos siempre un poquito más allá. Pero les agradezco mucho a todos que nos estén acompañando. Feliz Navidad para todos, feliz Nochebuena y feliz Año Nuevo, y nos acompaña el pesebre como despedida. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año, si Dios quiere, aquí en TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.